Listo, chicos. Entonces, imaginemos lo siguiente. Yo quiero analizar mi dataset, ¿no? Y entonces, lo que quiero hacer luego es decir, mire, tengo todos estos datos, una cantidad exorbitante de datos, y quiero tratar de predecir o explicar una de mis variables. Eso es utilizar método supervisado para análisis de datos. Entonces, en el contexto nuestro, lo que nos ayudan estos métodos supervisados es cualquier técnica estadística y computacional que nos ayude a predecir o explicar variables. Veamos. ¿Alguien alzó la manito? Sí, profe, ¿estás presentando pantalla? No, no estoy presentando pantalla todavía. Gracias por preguntarme. Listo. Entonces, como venía diciendo, la idea es que a partir de nuestro conjunto de variables independientes podemos dar respuesta a nuestras variables dependientes, ¿sí? Que eso se llaman supervisados, porque cuando utilizamos este proceso de aprendizaje o ajustamos los modelos, digamos que tenemos ya los ejemplos, entre comillas, donde tenemos tanto las variables explicativas como las variables de respuesta, ¿sí? O sea, resumiéndolo, lo que vamos a ver ahorita es un modelo que, entre comillas, aprende a partir de datos etiquetados. ¿Perfecto? Entonces, en el Drive tenemos una carpeta que se llama sesión 8, donde están los datasets que vamos a utilizar para estas sesiones. Ahora sí voy a... Me confirman cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Ya se puede visualizar. Listo, perfecto. Entonces dejen un momentico mientras carga el entorno de ejecución. Listo. Inicialmente este dataset que les propongo es, ¿cómo decirlo? Es un dataset que yo misma hice con el fin de explicar de la mejor manera posible lo que necesitamos ver el día de hoy. Entonces, tenemos nuestro dataset así normalito. ¿Qué dijimos que es el primer paso cuando tratamos con un dataset? Chicos, Podría ser revisar, pues, qué variables tengo, cómo se llaman. efectivamente. ¿Y eso qué es? El EDA. Entonces, primer paso, vamos a decirle, este es el EDA. Eso. Primer paso siempre es importar. ¿Qué tengo que importar? Entonces yo voy a decir, bueno, import. Necesitamos utilizar pandas, entonces pandas aspd. Vamos, ellas me sirven, que son las de siempre. Entonces NumPy, Matplotlib y Seaborn, las que hemos trabajado hasta el momento. Ahora, necesito cargar mi dataset. Entonces, df igual a, ¿cómo se carga el dataset? Entonces utilizo mi función pd.read csv, porque tenemos un archivo tipo CSV, y vamos aquí, elegimos el camino y lo pegamos. Listo. Ya, en teoría, ahí cargué mi dataset. Ahora yo quiero saber, como dijo Dayana, bueno, ¿cómo es la situación? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas columnas tiene? ¿Cuáles son las primeras variables que puedo tener? Entonces, para eso utilizamos un ¿qué? ¿Qué función podemos utilizar? Pongamos un dfShape. ¿Qué nos permitía saber dfShape? Bueno, cuántas columnas y filas tenía. También yo puedo decirle que me imprima la cabeza. Entonces yo voy a decir, epa, fantástico. ¿Para qué nos servía dfhead? Nos da las primeras, si no le incluimos el argumento, las primeras 5 filas de mi dataset. ¿Para qué me servía df.info? Chicos, ¿qué me brinda df.info? La No se me información del duerman. dataset. ¿Qué? La información del dataset, ¿Pero qué información? digamos, el tamaño, las observaciones, las variables. Efectivamente. Entonces, info me va a decir eso. ¿Qué me daba describe? Me daba las medidas de tendencia central y poco más. Pero yo también
Ya vimos que en nuestro DDA es importante saber cuáles son nuestros datos nulos, etcétera, y con eso utilizamos, por ejemplo, se me ocurre a mí, que usemos un print con un mirar si isNav para saber cuántos hay nulos. Bueno, me escribió de f.isNav. .zoom. ¿Qué me hacía esta lineecita de código aquí? Entonces me va a decir cuántos son el total de datos que yo tengo como nulos. Simplemente eso. Vamos a ver hasta ahí qué tenemos. Chin, 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 chin. Oh, por Dios. Pum, 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 pum. Qué raro. Aquí lo que nos está diciendo es que no me puede leer esto como si fuera una tupla. Qué raro. Pero esto no es una tupla. Me huele a mí. Ya vi qué es lo que pasó. Estamos trabajando con el que no es. Entonces, para hacer ahorita una regresión lineal, sería con con el GDP. Ese es el que vamos a trabajar ahorita. Listo. Claro, por eso decía aquí una tupla. Pam, 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 pam. Veamos si es content GDP. Listo, ahí. Ay, Dios mío. Chicos, a nosotros nunca nos había sucedido este error antes, ¿verdad? No, señora, no que recuerdo. ¿Será que tenemos que reiniciar el kernel? Uy, puchitas. Dios mío. Shape no es una función, no tiene argumentos internos, por eso no nos la estaba leyendo. Perfecto. Entonces, aquí lo que hicimos fue importar nuestro CSV. Listo, nos dice que tiene 196 por 22, entonces debemos tener 22 variables. Y nos imprimió la cabeza, entonces tenemos los primeros 5 países, todos con su PIB de cada año respectivo. Entonces nos está diciendo, no tenemos datos nulos en ninguna columna. Y de conteos, no tenemos nada negativo, quiere decir que los datos todos están bien estructurados. Listo. Ahí el único error que tuvimos fue que pusimos esto y evidentemente pues nos estaba diciendo qué argumentos, o sea, yo estoy declarando una función shape que obviamente no existe y ese fue nuestro error, por eso decía que no llamen a tupla. Perfecto. Después de hacer este mini EDA, así chiquitito, uno diría, ya tengo la información general, ¿no? Ahora me gustaría saber pues lo de países y años únicos, porque voy a trabajar con PIBs, básicamente. Entonces quiero saber pues cuál es el número de países, cuáles son los años en los que voy a trabajar para ver si de pronto hay alguna cosa que necesitemos limpiar. ¿Cómo hago eso? Entonces, pues utilicemos podemos utilizar, decir, pues, mi número de países, Uy. Aló. Ay, ya, ahí volví. Número de países, entonces yo voy a decir pues que es simplemente con un nunaic, que es el que vimos para conteos de caracteres. Entonces yo voy a decir número de países, 2 puntos.
como lo llamamos, country, creo que se llama. Country, sí. Entonces, número de países sería DF, mi columna country. Y country. Punto. Listo. Y me sirve. Ahí me está diciendo quiénes van a ser los países, pero yo también quiero saber, pues, quiénes son mis años. Entonces yo voy a decir años 2 puntos, años 2 puntos. Aquí lo sacamos de los corchetes. Aquí, listo. Años, entonces, veamos cómo se llamaba mi variable. Sería la columna 1, que esa pues no tiene nombre aparentemente. Listos. Entonces ahí yo podría decir que sea la df columns, el 1, o sea, si los años están como columnas. Y luego podemos hacer como una conversión a formato largo, se me ocurre a mí. Entonces yo podría decir que sería el df.columns o columns de la primera. Entonces sería punto 1. 1, 2 puntos. Dios mío. Y esto lo único que me va a hacer es decirme cuáles, digamos, son los años que me aparecen ahí, que debería ser del 2005 al 2025. Aquí me va a dar básicamente es cuáles son el número de países, entonces me va a hacer como la separación. Por ejemplo, aquí arriba nosotros veíamos, nos dice Afganistán, Albania, Algeria, Andorra, Angola. Él va a averiguar fila por fila y va a decir, ok, este se llama de tal manera. Conteo de este, 1. Este se llama de tal manera, conteo de este, 1. Y va a llevar como una frecuencia de todas las veces que se repita de manera que no me vaya a decir, no, es que hay 50 países donde 30 de esas entradas dicen Estados Unidos, por ejemplo, o 20 dicen Colombia. No, él va a asegurar que todas esas entradas que tienen el mismo string característico vayan a ser un solo conteo. Ese es el único. Luego, entonces, tendríamos nosotros, pues, ¿quiénes son los países? Aquí me está diciendo como básicamente lo mismo. Que sería que en vez de contármelos, me va a dar una, comillas, lista de todos mis países, pero pues este no tiene tanto sentido. Y luego me va a decir, pues, quiénes son los años. Entonces, si los años están en estado de columnas, me los va a arrojar. Ahora, lo que podríamos hacer es convertir todo a formato largo, o sea, hacer un nuevo DF, para hacer esta partecita corta, donde me diga, me deje solamente el GDP, con una variable que voy a llamar año, porque vimos que no tiene nombre esa variable, y pues un identificador de variable que sería el país. Entonces ahí vamos a hacer toda la parte de limpieza que veíamos que, dejar la edad en formato numérico, que dejar el sexo en formato string, cosas por el estilo, lo podemos hacer pues con un df así bonito. Entonces yo puedo decir, vamos a llamarlo df long, que la idea de ese, efectivamente. El pd.melt, como estábamos explicándolo, simplemente lo que va a hacer es como colapsar todas esas variables en mi nuevo df. Nada más. Y pues sí, podemos ver ahí de una vez cómo está value name gdp. Bien, bien, bien. Fantástico. Ahora, yo quiero asegurarme de que los años todos estén en tipo. ¿Qué decíamos de las fechas? ¿Nos sirven en tipo string, en tipo entero? Cualquiera de las dos.
en tipo string, efectivamente. Entonces, yo lo que voy a decirle aquí es, bueno, de mi df long, la variable, ¿qué variable? ¿Cómo la nombramos? La variable año. Entonces, year va a ser igual a de mi df long, y podemos dejarlo como str. Listo, perfecto. Aquí me está arrojando un error esta. Que no me está agradando tanto. Si lo añadimos como df, entonces tendría que ser df punto, ahí en teoría tiene que estar perfectamente bien. Listo. ¿Qué hice aquí? Simplemente le estoy diciendo, voy a estar asegurándome que todas mis variables estén en el año que deben estar. Digo, en el tipo que deben estar. Ahora, además de eso, yo le podría decir que este data frame long me organice todos los valores, que era lo que mencionábamos hace unas clases. Un compañero decía, profe, pero cuando yo organizo, él me da de una vez con la función sort values, todo del más chiquito al más grande o del más grande al más chiquito, depende de cómo yo lo configure. Entonces, hagamos eso, organicemos nuestro data frame. Le digo, en el long va a ser igual al mismo data frame, pero con los sort values. Entonces, df long punto, aquí está, sort values. ¿Por qué lo queremos, digamos, organizar? Entonces yo voy a decir por country, por país, y por mi variable, obviamente, por año. Yo voy a decirle, listo, usted me está pidiendo primer argumento, yo le voy a decir, country, y mi segundo argumento tendría que ser el año, entonces, coma, year. ¿Qué estamos haciendo así? Recuperemos, estamos organizando los datos que hay en nuestro data frame. ¿Qué más podemos pedir? Entonces yo puedo decir, veamos las tendencias globales. Ya aprovechemos porque esta es toda la estadística descriptiva de una. Entonces yo voy a llamarla, la World GDP. Lo que queremos hacer aquí sería decirme cómo está en general el GDP global. Entonces yo voy a decir, vamos a hacer una agrupación con respecto al año del GDP. Nada más. Entonces yo voy a decir, de mi DP long, de hecho aquí ya me lo está dando. Pero no quiero el min. Lo que me gustaría a mí organizar o mirar aquí, no sé ustedes, pero yo pienso que una de las mejores sería simplemente el PIB mundial total por año, o sea, la suma de los PIBs, y luego el PIB por país. Entonces, en lugar de utilizar esta media, yo podría utilizar la función suma. Entonces, aquí me va a decir World GDP de mi DF, lo agrupamos por año, GDP de todos los países y eso lo sumamos. Que uno esperaría que pues el PIB vaya subiendo de acuerdo al año, ¿no? Eso es lo que uno diría tiene que pasar. Entonces yo digo, bueno, es una manera de probar si mis datos pues están correctos. Ahora, personalmente en lugar de que haga solo un print del World GDP, un gráfico de una vez. Entonces, ¿cómo hacemos gráficos? PLT figure, plt.figure, ¿de qué tamaño lo hacemos? Hagámoslo uno normal de 10, 15, ¿sí o no? Entonces, fix size, igual, 15 me alcanza, sí me alcanza. No va a ser tan grande tampoco. Luego necesitamos, pues, ¿cómo se va a llamar? Uy, ese gallito. World GDP. Plot. Listo, entonces ahí ya le estoy indicando mi nombre. Pongámosle un título. Entonces, plt.title. A ver. Pongámosle de una vez el PIB. En español, pongámosle año. Y acá, PIB.
¿Algo más? No, no necesitamos. Bueno, normalmente, como ustedes se han dado cuenta, él hace aproximaciones a grandes escalas automáticamente. O sea, si estoy tratando con millones de algo o miles de millones de algo, él automáticamente pone la escala y le va a poner ahí como 1e a la 16, 1e a la 5, 1e a la 14. Sí, esa es la cantidad de notación científica de ceros que se le están añadiendo a las unidades. Entonces, en el label, por ejemplo, de Y, que es donde va a ir el PIB, podríamos ponerle que esto va a ser en millones. ¿Millones de qué? Millones de dólares. Y listo. Y esto me está causando. Veamos a ver qué error nos va a arrojar. Ah, no, simplemente es error por el visualizador de cola. Perfecto. Entonces me está diciendo, número de países analizados, 196. Me está dando todos los años que están ininterrumpidos del 2005 al 2025. Perfecto. Me está diciendo, country, ahí vimos que este es el DF, este de acá, mi DF long, que ya está organizado, pim, 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 fantástico. Por año, me lo está haciendo un sort, entonces me va a decir, todos los 196 países, con respecto a un solo año, sus GDP. Luego todos los 196 países de nuevo, otro año, GDP, etc. Columnas, número total de columnas, 3, country year, GDP. Perfecto. Vemos que en GDP de pronto va a haber valores nulos porque tenemos aquí menos que aquí. Listo, no hay problema. Ahorita vamos a mirar cómo va él. Y aquí tenemos nuestro PIB del mundo. Entonces, miren, a la 8 deberíamos ponerle en vez de millones, miles de millones y añadir la escala. Y está desde el 2005 al 2025. Vemos un considerable aumento, lo cual pues, concuerda con la teoría general de economía, ¿no? Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Es lo que hemos visto, es solamente EDA. Ahora, yo digo, bueno, me gustaría saber los países que más contribuyen, que seguramente va a ser Estados Unidos, China, Rusia. Y veamos también, por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil, que es grandecito, y Colombia. Entonces, vamos a hacer PIB de los seleccionados. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo que hemos dicho siempre, porque nos gusta mirar más allá. Si yo tengo como investigador alguna cosita que quisiera revisar, profundizar, no porque me genere curiosidad solamente, sino porque yo diga, bueno, ¿qué tanto está contribuyendo las grandes potencias en ese PIB global? Entonces vamos a decir countries, vamos a generar una lista, con, creo que estaba United States. Si no estoy mal, así estaban los Estados Unidos, China. Dijimos también a Brasil, ¿verdad? Entonces pongamos Brasil y Colombia. Listo. Dime, Hildebrando. Ah, no, él es el que salió. Dime, Héctor. Ah, profe, countries está mal escrito, le falta la U. Efectivamente. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra lista de los países para la cual vamos a hacer nuestro gráfico. Uno muy parecido al que ya tenemos aquí arriba. Entonces, repetimos el mismo procedimiento. plt.fig. Entonces, vamos a hacer un fig size. ¿Nos sirve la misma dimensión? Sí, porque va a ser básicamente el mismo. Y ahora vamos a hacer nuestro for, que era lo que veíamos. Entonces, for C in countries. ¿Qué sería ese for? Entonces, vamos a establecer nuestro subset, ¿sí o no? En donde, yo le voy a decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Es lo que siempre hacemos, chicos. Entonces, por eso estoy avanzando así más rapidito. ¿De dónde saco mis datos? De dflong, que es mi data frame. Ahora, ¿qué de dflong? Ah, bueno, entonces de dflong necesito yo la columna particular. ¿Qué columna? Ah, país. Entonces, country. Listo. Pero yo solo necesito el análisis de esa
digamos, de ese subset, ¿sí? De esa columna, cuando sea igual a mi variable analizada en el for. Entonces yo diría que es esto cuando sea igual a C, que es mi variable contador. Listo. Y para cada una de esas yo voy a decir PLT, denme un plot, ¿sí? En donde voy a tomar como variables mi subset. Veamos si este nos sirve. Sí, podríamos decir que sí. Ese sería la primera de mi subset. Y obviamente el GDP. Entonces, subset. Listo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente le estoy haciendo un for en donde me va a decir, voy a generar una lista o voy a, digamos, separar, clasificar algo llamado subset para cuando el country en mi variable, en mi columna country, sea igual al contador, que va a ir pasando por toda mi lista de countries. Listo. Y para cada uno de ellos voy a hacer un plot, en donde voy a tener en cuenta el año y el GDP. Pues mi label va a ser C. ¿Por qué? Pues porque es mi contador, entonces ahí va a ir iterando. Ahora, del PLT general, del plot general, yo necesitaría decir, pues, cuál va a ser mi título, cuál va a ser mi X label, mi Y label, lo de siempre. Entonces vamos a ponerle plt.title. ¿Cómo le ponemos de él? PIF por país también. Entonces, PIF por país. Uy, se nos fue una tilde. PIF por país. plt.xlabel. Sí, nos sirve. Y plt show. Listo. Esto sería lo único aquí. Entonces, recapitulación. Dijimos, ya vimos en general a nivel global cómo están los PIBs. Veamos qué tanto está contribuyendo, cómo están contribuyendo los Estados Unidos, China, Brasil y Colombia. ¿Cómo lo hicimos? Entonces establecimos primero una figurita que va a tener un fix size de 10 por 5 pulgadas. Luego hicimos un for donde vamos a recorrer nuestra lista de esos 4 países. Establecemos un subconjunto para cada uno de esos países. Y luego hacemos un PLT plot para cada uno con el año y el subset del GDP. Y de ahí lo único que hicimos fue el ajuste. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar un gráfico de línea donde van a estar esas 4 líneas contrastadas. Nada más. Veámoslo. Aquí están. Entonces me está dando todos los años. Me está diciendo, aquí está Estados Unidos, aquí está China, Brasil y Colombia. Nosotros nos hemos mantenido más bien estable, pero se nota que Brasil ha tenido un crecimiento con una pendiente un poquito muy alta, ¿no? Listo. Hasta ahí, ¿qué tal vamos? ¿Bien? Chicos, ¿qué me dicen? ¿Alguna pregunta, alguna duda o seguimos? Sigamos. Listo. Entonces, yo ya vi cómo es en esas 4. Yo, bueno, listo, ya hicimos el análisis acá, no hay problema. Entonces yo me pongo a pensar. Vimos que hay una pendiente o que más o menos se está comportando como lineal la cosa. Entonces yo digo, ok, me gustaría calcular cómo son las tasas de crecimiento. Pero yo también puedo decir, o saquemos de una vez el PIB promedio. Pero hagamos el de tasas de crecimiento así tranquilísimamente. ¿Cómo hacíamos lo de tasas? Entonces, voy a llamar Álvaro Javier. Admito. Listo. Entonces yo voy a llamar una variable el crecimiento. Entonces, world growth. Listo. ¿A qué va a ser igual esa variable? Entonces yo voy a decir de mi world GDP, que es el que establecí arriba, necesito el porcentaje de cambio, que es el PCT change, ¿no? Que veíamos. Entonces sería world GDP.st, aquí está, change. ¿Qué nos va a dar ese dato? ¿Qué nos va a almacenar? La tasa de cambio. Entonces yo aquí ahora voy a decir, perfecto. Con el uso de ese world growth, ya voy a hacer mi gráfico. Entonces, plt.figure.
sirve. Sigamos manteniendo lo mismo. Entonces yo voy a decirle, del World Growth voy a establecer mis markers. Entonces para el plot, yo voy a decir marker. ¿Por qué? Para ver, digamos, los picos más estratégicamente. Entonces, estos van a ser mis markers. Unas bolitas, unas O. LT title. Funciona. Entonces, crecimiento PIF World. Luego tenemos el año, luego tenemos el crecimiento. Podemos mirar, por ejemplo, me gustaría personalizar esto, que sería la línea axial. Entonces yo voy a decirle plt. Esa misma. Entonces, digámosle que si y es igual a 0, color es igual a black. Pongámosle que sea negrito para que contraste y el estilo de línea que sea punteada. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro eje X, aquí tenemos la tasa de crecimiento o decrecimiento en este tiempo. Si la contrastamos con ella, entonces simplemente cuando está esta pendiente negativa, él me está diciendo decreció en tanto por ciento. Eso es lo único y pues me permite mirar muchísimo más cómo fueron los cambios, porque aquí hubo un cambio muy abrupto, por ejemplo. Pero aquí no tanto, se mantuvo más bien constante, sobre todo en esta parte, aunque va decreciendo. Listo. Ya vi todo lo que quería ver. Ya hice básicamente todos los análisis que me hubiera gustado en tema de cómo está mi dataset, ¿sí o no? Entonces yo digo, oh, ok, pues está como interesante la situación. Fantástico. Ahora, ya hice mi EDA. Nosotros vimos las sesiones anteriores que yo podía mirar toda la parte de distribución de probabilidad, que yo podía mirar toda la parte de comprobar si era normal, cómo se está distribuyendo, etc. ¿Me sirve? Claro, claro que me sirve. Pero hoy vamos a ver algo mucho más allá. Entonces, ¿qué es una regresión, muchachos? ¿Qué es una regresión, chicos? ¿O para qué me sirve? Pues la regresión se usa para estimar la relación entre una variable dependiente Ajá, y una o más variables independientes. sí, sí, me sirve bastante esa definición. Entonces, cuando yo voy a hacer una regresión de cualquier tipo, logístico, lineal, modelos no paramétricos, paramétricos, cualquiera de ellas, lo que yo estoy diciéndole es, mira, yo tengo estos datos. Quiero saber cuál es la relación, cómo están articuladas mis variables independientes con una variable dependiente, por ejemplo. ¿Para qué me sirve hacer ese análisis? Para yo ver cómo están comportándose los datos y tratar de predecir. Eso es lo fundamental de predecir. ¿Cuál es el método supervisado más, digamos, básico? La regresión lineal. Entonces vamos a ver. Caso 1. Regresión lineal. Entonces, digamos que para este ejercicio vamos a utilizar nosotros, y necesito que ustedes lo vayan haciendo al tiempo, chicos, también, para que vayan mirando qué dudas, porque la idea es que ustedes solitos hagan el EDA eso no se toma más de 10 minutos, ¿sí? De ese dataset, que es el dataset regresión CSV, que está en la sesión 8. Entonces, les voy a decir las librerías que vamos a utilizar todas, que son ellas, se las voy a pegar en el chat. Bien. Uy. Listo. Ellas son las librerías que vamos a utilizar en este ejemplo. Y es muy importante que nosotros actualicemos scikit-learn, ¿sí? Que es la, digamos, fundamental. Entonces, scikit-learn de por sí para el entorno de Google Cloud ya está, pero
puedo, dependiendo de cuando ustedes iniciaron a utilizar Google Colab, que necesitemos hacer una actualización. ¿Cómo es? Con la línea de pip install que veíamos para instalar librerías, con este -U es para actualizar el update de las librerías. Y la idea es que cuando ustedes hagan eso, después pongan este código chiquito de aquí, que sería el import scikit-learn, para ver qué versión de la librería estamos utilizando. ¿Por qué? Porque hay código que si están antes de una versión específica, no les va a permitir hacerlo, ¿sí? Porque no está actualizado las funciones con ciertos argumentos, entonces nos va a arrojar error. Hasta ahí, entendido. Entonces, instrucciones, por favor, ejecuten esto. Lo ideal es que les diga que todos los requerimientos ya están así como aquí, y si no, les termine de instalar los demás. Y ya, con base en ella, comencemos a hacer un EDA sencillo. Entonces, hasta a las I57 terminan de hacer su EDA y continuamos con el ejercicio. ¿Listo? Cada uno, de acuerdo a las necesidades que vea, va a nombrar esto de manera distinta, ¿sí? Está a su criterio. Por eso les digo que en esta clase necesitamos estar así como pendientes para que ustedes vayan avanzando. Y si ustedes dicen, no, pero a mí me gustaría evaluar tal cosa, tal otra, lo hagan con base en las instrucciones y el contenido brindado para que sea más productiva estas últimas 3 sesiones. Entonces, 10 minuticos y ya regresamos.
Listo, chicos, ¿cómo vamos? Bien. ¿Ya estamos ready o un minutico más? Sí, un minutico más, ¿no? Ya podemos continuar. Listo, chicos, entonces continuamos. Aquí, algo súper sencillito. Importamos todas las librerías, traemos y leemos nuestro data frame, vemos cuáles son las primeras filas de nuestro dataset con el head, vemos cuál es el resumen estadístico y cuáles son nuestros valores nulos para ver si hay que hacer limpieza o alguna situación con nuestros datos. Entonces nos dice, bueno, tenemos una variable y, x1, 2, 3 y 4. Ahí nos están dando las primeras 5 filas, luego nos están dando nuestro resumen estadístico. Ok, podemos identificar ciertas cositas aquí, por ejemplo. Lo mismo acá. Entonces sabemos que seguramente estas variables, como tienen valores negativos, no son contables. Y no tenemos ningún valor nulo por columna. Listo. Hasta ahí, bien. El EDA que siempre toda la vida hemos trabajado. Ahora, cuando yo tengo ya mi EDA estructurado y veo, de pronto podría probar, me interesan estas variables, quiero saber qué tipo de relación tienen, probemos con la más tranquila. Entonces vamos a ver a la regresión lineal ahorita como el primer método supervisado. Es el más clásico y es uno de los más fundamentales. ¿Por qué? La regresión lineal lo que busca es modelar la relación entre una sola variable dependiente y una o más variables independientes o explicativas que vendría siendo del x1 al x sub k. ¿Sí? Entonces, podemos definir ese modelo como y sub i igual a, y ahí tenemos mi regresión lineal, en donde tenemos un beta sub 0 que sería pues nuestro intercepto, ¿no? Si nosotros analizamos cómo es la función de una línea recta, entonces vamos a tener varias maneras, una de ellas sería como el mx más b, que sería una pendiente con una sola variable independiente y el intercepto. Para nuestro modelo, entonces uno diría, bueno, y es mi variable dependiente, luego un beta sub 0 el intercepto y todas las otras variables que yo necesite para contrastar. ¿Listo? Ahora, en términos de supervisión, la regresión lineal pues necesita pares, ¿no? Pares XY, para entre comillas lo que decíamos aprender de mis valores parámetros, o sea, mis betas, y ver cuál es el que mejor se ajusta a la relación lineal entre mis variables. Y luego ya con nuestro modelo ajustado, entonces uno tiene su línea de predicción Y-gorro, ¿no? Para predecir nuevas observaciones o tratar de interpretar el efecto marginal de cada variable. Ahora, para nuestro modelo, como todo hay que partir de lo disciplinar. ¿Alguien recuerda cuáles son los supuestos clásicos de nuestro modelo lineal? ¿Alguien recuerda cuáles son esos supuestos? Que decíamos que para que mis estimadores obtenidos, cuando uno utiliza el método de mínimos cuadrados o el OLS, que veíamos hace ya unas 2 clasecitas, tengan buenas propiedades estadísticas, o sea, insesgadez, eficiencia, consistencia, pues es necesario cumplir los supuestos fundamentales, que eso lo debieron haber visto en estadística.
Y esos pues, supuestos vienen desde la teoría clásica de la regresión lineal. Entonces, la primera, pues la linealidad de los parámetros, o sea, mi modelo debe ser lineal con respecto a mis parámetros beta. Aunque puede incluir, digámoslo, las transformaciones no lineales, pues lo ideal es que tenga todos sus parámetros de manera lineal. Luego también el muestreo aleatorio. Entonces, las observaciones X sub i, Y sub i, que son las parejas que mencionábamos, provienen desde una muestra aleatoria de la población. Entonces, eso nos permite aplicar pues, la teoría estadística estándar. La otra es multicolinealidad perfecta. O sea, mis variables explicativas no deben estar perfectamente correlacionadas entre sí. ¿Por qué? Si una variable es combinación exacta de otras, no puedo estimar mi modelo. No tiene sentido. Y luego tenemos pues el principio de exogeneidad, entonces que uno asume que el término del error tiene una esperanza condicional 0. Y también que se distribuye los errores con media 0 y varianza sigma cuadrado. Esos serían, digamos, mis supuestos iniciales. Si eso no se cumple, yo no puedo correr una regresión lineal. Ahora, en economía, esos supuestos nos, digámoslo, permiten interpretar, ¿sí?, coeficientes de efectos marginales promedio. Entonces, uno puede interpretar esos betas que mencionábamos, el beta sub 1, o sea, la primera pendiente con respecto a la primera variable, como un cambio esperado en mi variable dependiente. Ahora ya pasémoslo a nuestro caso práctico. Entonces, yo vi a Y, X1, X2, X3 y X4. Lo primero que me gustaría hacer es una regresión, regresión simple. Lo primero, yo diría, voy a elegir mi par variable para hacer una relación sencilla, una dependiente, una independiente. Entonces yo voy a decir X simple, llamémosla, va a ser igual a de mi data frame, que es el que tengo aquí arriba, que deberíamos cambiarlo, no sé, a data frame R, para no confundirnos con el data frame que ya tuvimos abajo. Data frame R, listo. Ejecutemos. Y ahora sí, entonces de mi data frame R, yo voy a decirle, es nuestra columna X1. Entonces es X1. Listo. ¿Por qué es el doble corchete? Porque veíamos que era para mantener nuestra estructura del data frame cuando hacemos asignaciones de este tipo de variables. Y luego tendríamos nuestro Y simple, que vendría a ser de nuestro data frame R, la columna Y. Listo. Ahí simplemente hicimos la preparación de los datos. Entonces ya dije, ¿quién va a ser mi independiente y mi dependiente básicamente? Porque ya las extrapolé. Ahora necesitaríamos crear y entrenar nuestro modelo. Entonces vamos a llamarlo modelo S, o sí, modelo simple me sirve. Nosotros importamos todo este montón de librerías para poder utilizar las funciones directamente, en especial la que veíamos con scikit-learn, que es la regresión lineal, la media de error cuadrado y el R cuadrado. Entonces ahí ya lo vamos a tener a la mano. Linear regression es una función, termina con mis paréntesis. Ahora, mi modelo simple, vamos a utilizar el punto fit. ¿Para qué me sirve el punto fit? Simplemente me va a entrenar el modelo con los datos ajustados y va a encontrar esa línea que mejor se ajusta a mis datos. Eso. Y ahora necesitaríamos utilizar la predicción y métrica. Entonces yo digo, ¿quién es mi variable dependiente? Ah, bueno, Y. Entonces uno normalmente va a utilizar el nombre de su variable dependiente aquí. Entonces, estamos utilizando la función modelo simple, la .predict. Entonces, lo que va a hacer es generar predicciones utilizando este modelo que ya entrenamos. Este ya es todo mi modelo. Sí, porque como ya estamos diciendo que es una regresión lineal, entonces él ya tiene todos los parámetros para el ajuste. Ese ya es toda la parte del modelo. Y ahora aquí le estoy diciendo, bueno, con base en el X simple, vamos a realizar mis predicciones. Ahora, como ya hice o generé estas predicciones con el modelo, lo que necesitaría ahora simplemente es decirme cómo se relaciona
o qué tan apto, qué tan propio es este modelo con mis datos. Entonces, para eso, ¿yo qué necesito? Ah, bueno, mi coeficiente de determinación. Ah, bueno, el error cuadrático medio. Ah, bueno, de pronto la raíz del MCE. ¿Sí? Entonces yo voy a decirle R2 simple. Listo. El R2 score. También vamos a mirar el MSE simple. Listo. Que esto todo ya lo vimos cuando hicimos regresión lineal. Que es el error squared medio, normal. Y luego el RMS simple. Listo. Y simplemente tendríamos ya que imprimir nuestros análisis. ¿Cómo imprimimos nuestros análisis? Esta sería una manera. Pero yo también puedo decirlo. Yo quiero mi gráfico. Mi gráfico. Quiero saber cómo está ese modelo. Y además me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la pendiente para esa recta que me está marcando y cuál es el intercepto. Entonces yo puedo decirle también aquí, imprímame la pendiente que hablábamos que se podía ver matemáticamente como M, y entonces esa pendiente vendría siendo de mi modelo simple, coeficiente 0, bien, y el intercepto de mi modelo simple, el intercepto. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Listo. De mi modelo simple, el intercepto. Y ya. Entonces aquí me va a imprimir cuál fue mi R cuadrado, cuál fue mi error cuadrático medio, cuál es la pendiente y cuál es el intercepto. Ya para visualizarlo, hagamos un scatter plot. Entonces de mi PLT decimos, vamos a utilizar un scatter. Entonces, ¿con quién? Con mi X simple, coma, mi Y simple. No, con mi Y simple no, solo con el X simple. Tin, 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 listo. De color blue, dejémoslo, y label llamémoslo los datos reales. Entonces, nos va a dar algo así. Tin, 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 polígrafo. Aquí tenemos mi plano cartesiano. Él me va a trazar una recta. Imaginen que sea recta. Y alrededor de esa recta, él me va a decir, ok, yo tengo todos estos datos. Pueden estar súper concentrados, súper densos en un punto, pero él dice, no, usted me dijo una regresión lineal, todos esos datos están ahí. Y lo que va a decirme aquí es, todos los datos reales, que son como esas pequeñas bolitas, van a ser estos de aquí, los que dicen PLT scatter. Fantástico. Como ya hice mi scatter, ahora lo que me haría falta es hacer el plot. Entonces, plt.plot, yo digo, ¿qué valores? Ah, bueno, normales. Los mismos de arriba, pero ahora voy a decirles cuál va a ser mi línea. Entonces, scatter son todos los puntos agrupados de mis datos reales. Y el plot ya es la línea de la regresión. Entonces, aquí le estoy dando propiedades de color, de cuán gruesa va a ser la línea, y pues el label. Entonces, llamémosla recta de la regresión. Recta de la regresión. Listo. Y ahí pues le podemos dar todo lo que veíamos ahorita de forma. El PLT legend y plt.show. Fantástico, show. Y veámoslo aquí. Entonces yo ya vi cómo fue descriptivamente, hice mi primer modelo de regresión. Entonces yo digo, oh, qué interesante. Aquí tengo el análisis de supuestos para mi regresión simple. Entonces tengo mi recta, todos mis scatters, los punticos de afuera, y me dice, esa es la recta que mejor se acomoda al modelo de Y versus X1. Ahora veamos, el coeficiente de determinación me dio 0,72, ok, sí funciona, no querría que fuera más de 0,80, pero no disgusta tanto. El error cuadrático, 3195, bien.
Listo. Sirve, funciona. Podría decir que efectivamente como que sí me está, ¿cómo decirlo? Como que sí me está ayudando ese modelo, sí está representando parte de la realidad. ¿Qué es lo único que pasa? Nosotros fuimos directamente en este ejercicio práctico a revisar y versus x1. Tuvimos suerte de que medio se ajusta. Pero uno diría, lo más lógico debería ser que yo, reconectando, ok. Lo más lógico sería que yo diga, necesito graficar todas mis regresiones, o bueno, no regresiones, todos mis scatters, sin los plots, o sea, sin la lineecita de las regresiones, para cada variable. Entonces yo digo, ok, pues hagamos nuestros histogramas. Podemos hacer, por ejemplo, una matriz de correlación. Se me ocurre a mí. Entonces yo puedo decir, ¿cómo hacíamos matriz de correlación? Entonces necesitamos mi DF-Core, ¿sí o no? Dejémosla ahí. DFR. Mi DFR Core. Y ya la figura. Entonces, PLT. Podemos utilizar pues un heatmap de SNS. Entonces decimos que va a ser un figure. Aquí ya está. Porque él ya sabe que con el DF Core pues ya simplemente es una matriz de correlación. Veamos cómo nos funciona. Ok. Ok. Y efectivamente, miren, la que es directamente proporcional vendría siendo Y1 y X1. Aquí la tenemos. Esta no se está ajustando tanto para ser directamente proporcional. No hay información de relación. Ella menos. Como que las otras no están tan relacionadas. Tenemos aquí un menos 0,11 que podría decir inversamente proporcional, pero no hay mucho con lo que trabajar ahí. Entonces, yo me pregunto, de acuerdo con esa matriz de correlación, pues podríamos mirar dispersión contra cada variable. Entonces yo voy a decir, hagamos podemos hacer dos cosas aquí. ¿Cuál quieren hacer primero? ¿La dispersión o los histogramas? Porque al hacer variables, pues continuas podemos mirar los histogramas de cada una para mirar cómo se están distribuyendo más o menos y las de dispersión. ¿Cuál les gustaría hacer o cuál consideran ustedes que es más óptimo para este caso? Chicos, La dispersión. la dispersión. ¿Por qué? Cuando yo hago histogramas, recuerden que cuando nosotros desarrollábamos nuestros histogramas inicialmente, cuando hacíamos el análisis de los datos, de los microdatos del TANE, teníamos nosotros la posibilidad de mirar cómo estaba la distribución de esos datos. Pero si yo voy a analizar cómo se están relacionando, a mí en la práctica, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor observarlo de una vez en un gráfico contrastando las dos, porque yo puedo ver cómo se están agrupando mis dos variables. Entonces, para eso, si vamos a hacer una dispersión con de x1 a x4, entonces, por ejemplo, yo voy a decir for in, y vamos a crear directamente aquí una lista. Entonces, x1, x2, x3, x4. Lo que yo creo es que me creo una figura que sea un SNS. Entonces, PLT, SNS, punto, vamos a hacer un scatter plot, igual que el que hicimos aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia? Abajo lo que pusimos fue scatter, o sea, solo me muestra los puntos, y el plot va a ser con la línea de regresión. En cambio, en este es directamente un scatter plot porque solo me va a mostrar cómo se están o cómo es la densidad de mis datos. Entonces aquí vamos a hacer un scatter plot utilizando X va a ser la columna,
o sea, sería i igual a, un momento, aquí sería x igual a y, que sería quiénes van a ser las x en mi scatterplot. Ok, y quién es y, cada iteración, cada una de mis variables en mi lista. Listo. ¿Quién es y? Ah, no, pues y es y. Entonces y va a ser igual a, aquí podríamos llamarle y así, pero yo preferiría de una vez ponerles, veamos cómo lo llamamos arriba, y simple. Entonces yo podría decir aquí, sin mucho inconveniente, uy, ya me bajé demasiado, aquí. Aquí podría decir yo que este va a ser y simple, porque acá arriba lo guardé como y simple. Entonces, y simple. Listo. ¿Qué más argumentos necesito ahí? Nadie más, porque estoy diciendo quién es eje X y quién es eje Y. Listo. Una vez que ya cuadré, simplemente necesitamos pues el título y mostrarlo. Entonces, plt.title sería y versus y plt show. Comprobemos que sí sea y simple chiquita. Tin, 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 tin. Y simple chiquita. Listo. Entonces, cuando ustedes tengan, digamos, esas preguntas de cómo se llamó y, pueden hacerla de dos maneras. La primera es llamar directamente a su y simple o hacer de nuevo el proceso diciendo que va a ser df y la columna y. Entonces, si de pronto nos genera error, ajá, es por ella. Entonces, vamos a decirle que simplemente va a ser de mi dfr y. Y que la data, efectivamente, entonces, data va a venir de dfr. Listo. Entonces, x igual a y, Los x son en mayúsculas, sí. Aquí ya tenemos, de pronto no nos cogió el último, que es con el x5 porque lo tenemos hasta x4. Listo. Y ahora sí, ya tenemos aquí todas nuestras gráficas. Entonces vimos y versus x1, sí, pareciera ser lineal. Y versus x2. ¿Ustedes cómo ven esa relación? Muy dispersa. Muy dispersa, demasiado dispersa, entonces seguramente este no me va a servir con linealidad. Y en ella, en y versus x3, está concentrada aquí, pero sigue estando muy dispersa, no me está indicando nada. Ok, de pronto no hay una relación tan sentida con ellos. Y en y versus x4 tenemos relación de polarización. Entonces, hicimos bien, tuvimos de hecho bastante suerte que elegimos y x1, que era la más parecida a una regresión lineal que teníamos ahí. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Ya hice mi regresión lineal, ya saqué mi gráfica, vi que sí se ajustan mis datos. ¿Puede ser mejor? Claro que puede ser mejor, podemos mejorar nuestro modelo todavía. Pero para hacer una primera acercamiento con nuestra regresión lineal, está fantástico. Pero así como yo puedo hacer regresión lineal sencilla con una sola variable, yo también puedo hacer una regresión lineal múltiple. Entonces, vamos a seguir casi los mismos pasos que en la anterior. Vamos primero a establecer, sería establecer mis variables. Entonces yo voy a llamar esto a x múltiple. Y eso va a ser igual a de mi dfr, efectivamente, a ellas. Entonces yo le estoy diciendo, mire, las x van a ser todas las columnas de dfr. Si yo quiero aquí, solo lo puedo hacer con 2, sí, lo puedo hacer con 2, lo puedo hacer con 3, lo puedo hacer con las que yo elija. No tiene ningún inconveniente, con tal de que, pues, si vamos a hacer múltiples, que sean 2 o más. Y, pues, mi variable y va a seguir siendo la misma. Ahora,
¿Cómo creamos el modelo? Entonces va a ser modelo múltiple. Modelo múltiple. Vamos a utilizar el punto fit. Aquí. Mi modelo múltiple vendría siendo el punto fit de quiénes, de mi X múltiple contra mi Y múltiple. Listo. Eso sería. Aunque, pues aquí se nos olvidó algo. ¿Qué se nos olvidó? Establecer quién es modelo múltiple. Entonces, modelo múltiple vendría siendo igual simplemente a la linear regression, una regresión lineal. Y ahora sí hacemos el ajuste con el punto fit contra mis dos variables. Después de eso, es exactamente el mismo procedimiento, pero con más variables. Entonces, yo voy a decir, bueno, hágame una predicción. Entonces, predicción simple. No, porque aquí usamos predicción múltiple. Va a ser igual a mi modelo múltiple punto función predict. Y me va a decir contra quién. Bueno, contra los valores que yo entre de X. Fantástico. Y luego yo voy a decir, si hice mis predicciones, ahora pues necesito mis métricas. Entonces yo voy a llamarla R2. Aquí ya tenemos R2 y MSE. Y utilizamos nuestro RMSE con el NP squared. Pendiente intercepto, lo mismo que mirábamos ahorita. Y podemos imprimir de una vez nuestra relación lineal. Entonces, aquí podemos hacer tres cosas. La primera, dejar todo en tablitas. La segunda, decirle que por favor nos muestre para cada uno, si yo estoy haciendo una regresión lineal múltiple, pues los coeficientes. Entonces, que me muestre el coeficiente de cada una. Y los interceptos, porque aquí para una regresión múltiple pues está como complicado un poquito de hacer un scatter. Entonces no sería lo más recomendado. Simplemente miremos cuáles son los coeficientes de cada una para ver cuánto se está acercando esa regresión agrupada. Entonces yo voy a decirle, bueno, imprímame. La regresión lineal múltiple. Eso me va a dar como el encabezado de una tablita, ¿ok? Y entonces yo le voy a decir, dígame quiénes van a ser los coeficientes. Entonces, print coeficientes. Y yo voy a hacer un for, porque tengo 4 variables. Entonces yo voy a decir, para variable y el coeficiente, y utilizamos la función zip, ¿de quién? De el X múltiple. ¿Con qué fin hacemos esto? La razón es para que ustedes maten 2 pájaros de un tiro. Entonces no van a estar haciendo van a estar haciendo como un doble indentado para cada uno. Entonces con ese for lo que hace es que me va a mostrar el coeficiente de cada variable predictora, o sea, cada variable que esté empaquetada en este X múltiple. Eso es lo que me va a mostrar. Entonces yo digo, en X múltiple columns contra mi modelo múltiple coeficiente. Entonces modelo múltiple punto coef. Aquí. Me va a recorrer cada variable que esté aquí en las columnas de X múltiple. ¿Quién era X múltiple? Las que establecimos arriba. Con respecto a su coeficiente particular que está establecido por mi modelo múltiple. Listo, punto y coma. Entonces, cuando haga eso, lo que yo quiero es que para cada una me imprima
Efectivamente, pero el coeficiente me gustaría que nos lo dé con 4 cifras decimales, entonces 4R. Listo, intercepto, modelo múltiple, intercepto. Listo. Bien. Y también, pues sería bueno que me dé para todas, o sea, esto ya es fuera del for, entonces va a ser para todas una general, que me dé el R2 y el MS. Listo, entonces me va a decir que también está ajustado el modelo general y para cada una de ellas que también está ajustado todo. Dios mío. Listo. Entonces veamos, nos dice análisis de supuesto, coeficiente de determinación. Ok. El 0,83. Bien. El error cuadrático medio. Bien. La pendiente para cada una. ¿Listo? ¿Qué serían estos coeficientes de aquí? Entonces estas son dos maneras de mirar cómo organizamos la información. La primera en una lista, la segunda en una tabla. Primera, simplemente diciéndole qué va a hacer con la organización, que sería ella, de los coeficientes generales de mi lista. Y la segunda, una tablita más organizada en donde me va a decir X1, tanta es la pendiente X2, tanta es la pendiente X3, tanta, tanta y tanta. Y listo, ahí comprobamos nuestra predicción del modelo. Ahora solo me faltaría algo. ¿Qué es ese algo? Ah, yo quiero o necesitaría hacer el análisis de los residuos. ¿Por qué dijimos que era importante el cálculo de los residuos? Porque básicamente ahí estamos diciendo, ok, necesito algo que me mida el error de la predicción para cada observación. Para ello, pues nos toca calcular los residuos, luego sería calcular la media de los residuos, porque en un buen modelo, como vimos en los supuestos de la regresión lineal, tiene que ser media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, en un buen modelo la media debería estar aproximándose a cero. También podemos hacer el gráfico de residuos. Entonces, sería algo así. Vamos a llamar y hat al cálculo de los residuos. Entonces, yo voy a decir que es de mi modelo simple. Vamos a hacerlo para mirar que se cumpla en ese inicial. Voy a hacer la predicción de ¿quién? De X simple. Listo. Y ahora voy a establecer quién es mi residuo. Entonces, residuos va a ser una lista en donde yo voy a tener y menos y hat. ¿Por qué y hat? Porque pues el y gorro es el de ajuste de mi modelo. Entonces, recordemos y simple. Listo. Recordemos que para mirar lo de los residuos es, ya cuadré mi modelo. Ahora, en ese modelo voy a poner los valores reales de mi X y eso es lo que yo voy a llamar el y hat. Y lo voy a contrastar con los valores en bruto de esa y esa diferencia va a ser el residuo. Eso es lo que estamos diciendo en esas dos líneas del código. Y ahora necesitaríamos la media de los residuos. Entonces yo digo media residuos sería igual a mi función min, ¿de quién? De residuos. Ese sería para calcular cómo está todo lo del hat. Ahora, necesitaría decir imprímame la media de los residuos fue de 2 puntos y acá media residuos. Listo. Entonces, calculamos todas las y gorro de mi modelo. Para mi X simple, para X1, X2, X3 y X4. Listo. De todo lo que tenga. En este caso, como estamos utilizando X simple, vendría siendo solo X1. Y los residuos viene a ser
el valor y real menos el valor de y gorro, o sea, del valor de y predicho por mi modelo. Luego calculamos la media de los residuos, que sería con la función min. Y ahora simplemente vamos a mirar quién es. Se me ocurre a mí que podemos decir que la media de los residuos pues sea con 6 cifras decimales. No, dejémoslo así nada más a ver cómo nos está arrojando para no modificar el valor que nos dé absoluto. Y ahora tendríamos que mirar pues los valores ajustados para el modelo simple. Entonces yo diría, va a ser el y hat simple vendría siendo de mi modelo simple utilizando, o sea, del modelo inicial más bien, utilizando predict con mi x. Más bien, ¿saben qué? En vez de hacer esta tabla, grafiquémoslo. Para ver cómo está más o menos aquí él. Entonces, digamos que va a ser un plt.figure con un fixed size, ¿sí? Para este sería mejor como un 8, más cuadradito. Entonces, vamos a utilizar un scattering. plt.scatter. ¿Contra quién? Entonces debería ser mi y gorro, mi y hat, coma, mis residuos, coma, digamos que va a ser un color estándar, entonces vamos a decir que el color es blue, el de toda la vida, y vamos a decirle que va a tener un alfa para que podamos visualizarlo más cómodamente de 0.6. ¿Alguien me recuerda que era el canal alfa? Así rápidamente. Bueno, recordemos, el alfa es el canal que nos permite mirar la opacidad de lo que nosotros vamos a ver en el gráfico. Entonces, como son tantos puntos, como van a ser tantas cositas, un alfa menor a 1, entonces menor al 100% de opacidad, nos va a permitir no saturar tanto nuestro gráfico. Entonces vamos a decir que la línea, tenemos en red con el line style, ahí, perfecto. Uy, bajemos. Entonces, el Y-label sería residuos. El X-label podría ser, llamémosle valores ajustados. Y el título, en vez de residuos versus Y-gorro, dejémosle como gráfico de residuos versus valores ajustados. Listo. Entonces, aquí hay dos maneras de hacerlo. Depende de cómo ustedes quieran organizarlo. La primera, que vamos a ver si nos va a funcionar inicialmente, que sería con los datos en crudo que tenemos aquí. Y la segunda sería, para no meternos con estos datos, digamos que hacer una comillas copia de ese código, cambiándole un poco el nombre de las variables y ponerlo en nuestro PLT. Listo, nos lo reconoció sin ningún inconveniente. Y aquí está. ¿Quién es ella? Es la media. Y estos son todos mis valores. Entonces, en lugar de estar ya en la línea recta, digamos que me rotó el eje, comillas, para mirar cómo están los valores y las diferencias. ¿Qué me dio? La media fue de 2,84 a la menos 15. ¿Tiende a 0, aproximado a 0? Sí, claro que sí. Incluso si yo tomo unas 10 cifras decimales, va a igual seguir aproximándose a 0. Quiere decir que efectivamente cumple con nuestros supuestos, lo que podemos decir que le da validez a esta regresión lineal. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Entonces, resumen o recordar chiquito de todo lo que hicimos con esta regresión lineal. Inicialmente, el EDA. Siempre, primer paso para cualquier análisis, EDA. Vimos, dijimos, ok. Segundo paso, vendría a ser cómo están las correlaciones. Entonces, con nuestra matriz, evidenciamos que con X1, hay similitud. Hicimos los ajustes y los PLTs para dispersión con nuestros scatterplots. Dijimos, sí, X1 efectivamente tiene una relación directa. Ok. Entonces, ahí recién es cuando uno en teoría debería hacer esta regresión simple, que nos dio todos los datos. Entonces, nos dio un R cuadrado más o menos decente, entonces hicimos sí, puede que se ajuste. ¿Podemos encontrar un modelo mejor? Sí, ahorita vamos a ver eso. Luego miramos, las relaciones múltiples se hacen de la misma manera que la sencilla, simplemente que tú cambias al establecer pues cuáles son tus variables. Hicimos lo mismo, dos maneras de visualizar los datos, lineal o con una semitablita, de la que ustedes elijan, no hay ningún inconveniente. Luego vimos que efectivamente se cumplan los supuestos de la regresión lineal, media cero, varianza sigma cuadrado, que sería constante, y ahí está. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a tomar eso como un no. Conclusión. No, señora. Listo. Conclusión. Verificamos que los datos, o bueno, en este caso nuestros residuos, si están distribuidos aleatoriamente. También detectamos que pues sí está el patrón lineal y pudimos ver o podemos determinar que aquí no hay heterocedasticidad. Recordemos que en una regresión lineal hay homocedasticidad. ¿Listo? Entonces ahí ya pudimos validar todos nuestros supuestos. Regresión lineal, ¡pum! Quiere decir que aquí yo podría hacer mis regresiones lineales ya, porque terminamos de hacer nuestro EDA. Entonces, ¿qué podríamos tomar de ahí? ¿O qué ven ustedes que les gustaría analizar? Solo tenemos una variable, ¿sí? Que sería nuestra país con año y nuestro PIB por país. Eso sería lo que tenemos. Entonces, este código va a ser bastante extenso. Les voy a pasar todas las librerías que vamos a utilizar para que ustedes lo vayan poniendo en sus sesiones. Son bastantes, sí. Son necesarias también. Entonces, inicialmente, como ya hicimos toda la estructuración de nuestro código, vamos a hacer nuestra definición de clases y funciones. ¿Cuál es el fin o para qué lo vamos a hacer? El objetivo principal sería analizar y tratar de predecir el comportamiento del PIB en los países usando técnicas de Machine Learning aplicadas. O sea, crear como un asistente económico que me pueda predecir un poquito cómo será el PIB del próximo año, o que me clasifique si un país va a tener crecimiento económico positivo, o que me identifique factores que influyen más en el crecimiento económico. Todo eso lo puedo hacer con Machine Learning. Entonces, el primer paso, lo más importante, tenemos que hacer una definición de clase. De pronto no estamos tan familiarizados. Una clase, ¿se acuerdan que vimos funciones? Sí. ¿Qué es una función? Entonces es un alojamiento de instrucciones que yo puedo repetir llamando a un nombre específico de mi función cuantas veces yo quiera en el código. Me optimiza muchísimo el tiempo, me optimiza muchísimo la calidad y la manera concreta en la que yo estoy programando. Y así como tengo funciones, tengo clases. Entonces imagínense que ustedes van a tener un objeto al que se le van a asignar esos métodos o funciones específicos. Eso es una clase. Entonces, en este caso, mi clase general vendría siendo lo que dijimos ahorita, mi analista personal, digámoslo. Entonces, paso 1. ¿Dónde está mi mouse? Aquí.
Paso 1. Generar mi clase. ¿Cómo genero mi clase? Con la palabra reservada, class. Listo. Vamos a llamarlo, vamos a darnos las de interesantes. Llamémoslo Advanced GDP Analyzer. Lo quiero llamar así a mi clase. Y ahora yo puedo tener varios métodos. Entonces, el primer método, que es el método constructor o función constructora, simplemente es un método que ustedes van a utilizar cualquier vez que definan una clase. Que se los voy a poner el método constructor para nuestro caso en el chat. Listo. Ese es mi método constructor. Es un método que va inherente a mi programación dirigida a objetos, o POO, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, la primera función o primer método funcional que yo debería proponer sería cargar mi dataset. Entonces vamos a llamarle load and prepro. Llamémosle carga y preprocesamiento. El argumento self simplemente es que va a ser un método de mi clase, ya nada más. Entonces, aquí simplemente yo tengo que hacer ¿qué? Decirle, bueno, df va a ser igual a pues mi pd.read csv, pd.read csv y nuestro camino. Entonces, ¿quién sería el camino? GDP, copiar ruta de acceso. Listo. Ahora necesitaríamos hacer lo que vimos arriba del transformar a formato largo. Entonces, como estamos utilizando el argumento self, que vendría siendo mi misma clase, lo que yo le voy a decir es, este código de acá arriba, ¿qué estamos haciendo aquí? Simplemente construyéndolo de una mejor manera, ¿sí? Más organizado, que ustedes puedan utilizar esto para cualquier análisis que necesiten hacer. Entonces, vamos a copiar esta partecita de aquí, que ya hicimos la limpieza de esos datos. Yo voy a decir, en ese preprocesamiento, en ese preprocesamiento, ¿qué más cosas necesito yo? Yo necesito transformar todo a formato largo. Entonces, en vez de utilizar este de aquí, PDF long, con el con mi función pdmelt, yo puedo utilizar directamente algo que se llama self, que es mi argumento, punto dflong. O sea, dflong se me está transformando en un método para mi clase, básicamente. Entonces yo voy a decir, ¿quién es dflong? Listo. En vez de utilizar pd, voy a utilizar df.melt. ¿Quién es df? Aquí lo tengo. Entonces estoy utilizando mi self, que sería mi clase, que voy a transformarla a algo llamado dflong. ¿Y quién es dflong? Bueno, de mi df vamos a utilizar el melt para decir quiénes van a ser mis columnas, quiénes van a ser mis variables y cómo va a ser el nombre de los valores que dé. Es lo mismo que vimos arriba. ¿Qué más necesito? Entonces yo necesito un argumento más, que sería el punto rename. Entonces eliminémoslo a él. ¿Qué es punto rename? Punto rename, nosotros antes lo utilizábamos para cambiar los nombrecitos de las columnas, por ejemplo, o hacíamos un igual para cambiar o actualizar mi df. Ahora yo voy a hacerlo directamente, en lugar de hacer esta partecita de acá de dflong year y llamar una nueva columna year. No, ya esto no lo necesito utilizar. Simplemente todo lo voy a reducir a rename. Rename ¿quién? Mi columna. ¿Qué columna? Entonces va a ser solamente la columna, esto es con uno solo, solamente la columna de mi df. ¿Cuál? Dijimos que era la columna 0, es la que estábamos mirando. Y
vamos a llamarla país. 2 puntos, country. Listo. ¿Qué hicimos aquí? Nos ahorramos 2 líneas de código, que era lo que estábamos viendo ahorita. ¿Necesito el info aquí? No, porque aquí ya estoy haciendo el procesamiento directo. Entonces, utilizamos método self con un df_long, que es el nuevo nombre de mi dataset. Función melt, dijimos quiénes van a ser las variables, el nombre de la variable y el value. Y luego renombramos mi columna 0 de una vez con country. Y listo. Ahora, ¿qué más podríamos hacer aquí? Entonces, si estoy cargando mis datos, yo puedo limpiar los años. ¿Cómo limpio los años? ¿O qué hicimos ahorita para mirar lo de limpieza de años? Pasarlo de entero a string. Pasarlo de entero a string, porque no puedo hacer ningún tipo de operación. Entonces, yo aquí hacemos sort of values. Sí, dejémoslo. Pero, entonces, por norma general, aquí ya no estoy haciendo igualdades así. No, aquí esto se va a convertir en un método de quién, de mi clase, o sea, de self. ¿Listo? Vamos viendo por dónde va la cosa. Entonces, yo siempre que utilice esto, estoy utilizando un método para self. Entonces, siempre va a ser con punto y el nombre de lo que quiera cambiar. Ahora, si yo voy a limpiar mis años, entonces yo voy a generar aquí un método que sería mi self.dfLong y es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces me está diciendo a la columna en dfLong de año, quiero que ahora sea esa misma, pero con tipo str. Eso querría que sea. Pero además de ese str que lo estoy formateando, yo tengo que ponerle un replace. ¿Por qué? Yo voy a tener mi año y yo voy a tener un, digámoslo, ¿cómo se los puedo explicar así? Tengo el año 2006. Aparece en mi columna 2006. Hasta ahí le estoy diciendo, conviértamelo a str. Yo podría hacer 2 cosas ahí, si quiero hacer un doble valor. ¿Quiero trabajar eso numérico? Ok, lo puedo hacer. Entonces, para yo hacer como una copia, tendría que utilizar la función str y reemplazarlo por tipo entero. ¿Sí? Digámoslo, convirtiéndolo a formato fecha. Si me interesa trabajar series de tiempo, por ejemplo, que era lo que veíamos del daytime. ¿Vamos a trabajar series de tiempo? Por el momento, no. Entonces podemos dejarlo hasta aquí. Dejémoslo con el lastType str. Ahora, toca filtrar los datos que sean razonables. Uno no va a tener un PIB negativo. O bueno, si está en deuda sí, pero en general, en estos datos que recopilamos, en estos datos que revisé en este dataset en específico, no se trabajan datos negativos. Entonces, ya tenemos los datos positivos. Y menores a 100 trillones de pesos, por ejemplo. O bueno, de dólares en este caso. ¿Cómo haríamos eso? Sencillo. Es lo que hemos trabajado todas estas sesiones. Entonces, vamos a utilizar a self. ¿De quién? Ah, bueno, de mi dfLong. Y ahí yo tendría que decirle, mire, va a actualizarme todo diciendo que va a ser igual a de mi self.dfLong, necesito que me haga todos los que sean o que me elija todos los GDPs que sean mayores a 0 y menores a 100 trillones. Que 100 trillones es 10 a la 14. Entonces yo le digo, mire, ¿qué condiciones necesito yo? Primera condición, entonces dijimos, ok. Ahí ya, listo. Self.dfLong mayor a 0. Esa es mi primera condición. Pero ¿qué?
el GDP. GDP. Listo, entonces que mi columna GDP sea mayor a 0. Y, ampersand, ¿cuál es la otra condición? Que self.dflong, quien GDP sea que menor. Aquí para escribir notación científica es 1e y el exponente. O sea, sería, si es 10 a la 4, entonces uno pone 1e4. Si es 10 a la menos 35, entonces uno pone 1e menos 35. Listo. Ahí me estoy asegurando que sea menor a 100 trillones. Y utilizamos la función más importante que habíamos visto, que es para no modificar nuestro dataset, que sería el punto copy. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho en el loading process? Simplemente cargamos el dataset, le estamos diciendo, mire, organíceme todos estos nombres, listo, luego asegúrese de que tal columna esté en tal formato, luego asegúrese de dejarme solamente los que cumplan con mis características de limpieza y luego organícelos. Todo eso lo hicimos con una función en menos de 10 líneas de código, que era más o menos lo que nos tardaba en hacer todo el proceso de limpieza antes de utilizar y aplicar funciones y clases. Perfecto. En organización podemos hacer algo más. Entonces, hicimos el sort values, que ese me permitía organizarlos. Entonces, del año más chiquito y ahí vimos cómo salían las primeras 5 filas, tal. Pero yo además de eso necesitaría resetear el index. Sí, porque yo quité valores anteriormente. Entonces, para eso simplemente le digo, ¿a quién? A self, o sea, mi clase. ¿Con quién? Con el dflong. ¿Qué va a hacer ese dflong? Bueno, aquí tenemos esto. Como estoy aplicando un método directo y no estoy actualizando como tal, ahí no necesitamos un igual de nada porque no estoy cambiando las condiciones generales de mi dataset. Entonces ahí no se necesita el igual a nada, sino simplemente clase, qué voy a aplicar y con qué función lo voy a hacer. Entonces ahí ya tenemos el sort. Y lo que dijimos que íbamos a hacer ahorita, es un reset index. Entonces, reset index. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que todo lo que tiramos, en efecto, ya no va a estar más y que lo vamos a reemplazar si es necesario. In place equal true. Listo. Eso es todo lo que me dice esa línea de código. Y ahora, para asegurarme de que funcionó todo a la perfección, necesitaría decirle print, ¿qué me va a imprimir? Entonces me va a decir, el dataset se cargó exitosamente. Entonces, dataset cargado exitosamente. Lo primero que me tiene que decir y que yo diga, ahora me va a decir print, me va a decir cuántas columnas, entonces características, 2 puntos. Y yo voy a decirle cuántas columnas y cuántas filas tiene. Entonces, para saber cuántas filas, ¿qué utilizábamos? El length. Recordemos, hagamos esa asociación. Cuando yo quiero o estoy hablando de filas, yo estoy hablando de length. Y cuando yo estoy hablando de columnas, yo estoy hablando de valores únicos, que era lo que hacíamos de unique. ¿Se acuerdan? Entonces él me va a identificar cuántas filas tengo y cuántos países tengo. En una sola línea de código podemos hacer eso. Entonces yo voy a decir length. ¿De quién? Listo. De self.dflong. ¿Quién es? Nadie, solo las necesito a él. Filas. Y yo aquí podría utilizar la función columnas para decirme cuántas columnas hay. Entonces vamos a poner esto en vez de una coma. Y
veamos el número de países. Entonces, para el número de países, como hacíamos arriba, sería self.df long. ¿Y del que necesitamos elegir? La columna country. Entonces, columna country. ¿Y qué necesito de la columna country? Los valores NUNIC. Listo. Y de los valores NUNIC, ¿qué necesito? Pues es una función, entonces necesito sus paréntesis. Eso sería lo que necesitaría ahí. Perfecto. Países. Listo. Recapitulemos. Esta es mi función completa. Esta función ustedes la pueden modificar y personalizar para cualquier dataset que necesiten. Por eso lo estamos haciendo en funciones ahorita, porque este código ustedes lo van a tener, se lo van a quedar, lo van a poder usar. Primer parte, cargué. Segunda parte, le di valores y le di nombres a todo. Tercera parte, y aquí lo alargué. Quiere decir que entonces lo clasifiqué por años y van a ser solo las 3 columnas. En lugar de todos los países, 22 columnas, 20 columnas, etc. Me queda más organizado y me sirve mejor para análisis. Luego, ¿qué hice? Formaté todo al tipo de variable que necesito. En este caso, string. Luego, eliminé los valores que no tienen sentido alguno. Entonces, quitamos cualquier GDP menor a 0 y también cualquier GDP que sea mayor a los 100 trillones de dólares. Y eso lo actualicé en mi DF long. Luego, organicé, entonces hice el sort values y luego hice el reset index para que todo no se me vaya a repetir, no vaya a haber análisis erróneos, etc. Y simplemente al final, ¿qué necesito? Decirle, venga, señor usuario, su dataset quedó cargado. ¿Qué características tiene? Tantas filas, tantas columnas y hay tantos países. Eso sería todo. Entonces, por esta sesión lo dejamos hasta aquí. ¿Listo? La idea es que ustedes vayan mirando ese código, vayan probándolo, vayan añadiéndole más funciones. Por ejemplo, para la siguiente sesión, les pido el favor de que hagan una función que me deje ver features avanzados. ¿Cómo así? Háganme una función que me agrupe cada cálculo por país. ¿Sí? Entonces, ya voy a tener subgrupos de cada país para analizar independientemente el PIB de ese país. Esa es la función de tarea para la siguiente sesión. Con eso avanzamos. Entonces, ahorita le escribo por el grupo. Repito, la idea es que creen una función que les permita agrupar por país todos los cálculos y me den pues los estadísticos básicos para cada uno de esos subgrupos. Esa es segunda función. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces, Listo, muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Creo que les van a comentar por el grupo de economía, pero para la semana de la economía, que es esta semanita que viene, vamos a hacer una sesión especial que es de SQL. Para los que quieran asistir, la información creo que se les va a compartir Yanis o el doctor Julián por medio de los grupos de economía. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitados. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión y nos vemos el siguiente viernes. Vale, listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Que tengan una bonita Hasta resto de luego, noche. profe. Gracias. Sí, profe, buenas noches.